Soy Gael Queral, soy el coordinador general de Incar, una empresa familiar en la quinta generación que nos dedicamos a la fabricación de microbuses. Incar somos especialistas en carrocerías de microbuses, nos dedicamos a ello desde hace muchísimos años, somos una empresa familiar, yo soy la quinta generación de la familia dedicada a esta actividad. En total, Incar somos 280 personas repartidas en dos plantas productivas y dos sedes comerciales. En ellas lo que hacemos es la fabricación de carrocerías sobre bastidores, una plataforma que nos llegan de fabricantes derivados de camiones, y de ahí pues tenemos una segmentación pues en vehículo urbano, vehículo escolar y vehículo turístico. En total exportamos el 85% de nuestra producción a países europeos, nuestro foco es básicamente Europa, principalmente en el mercado italiano, con una cuota de más del 50% de nuestras ventas van destinadas a este mercado. Francia sería el segundo mercado por importancia y el tercero sería España. En total facturamos en torno a los 52 millones de euros y somos líderes en el mercado italiano y francés a nivel de cuota de mercado. Bueno, Incar al final ha sido siempre una empresa familiar donde ha habido generación tras generación. Lamentablemente, pues mi padre falleció cuando yo tenía 19 años, ahí entró un gerente durante un periodo de tiempo medio largo, de 14 años. Yo ya me incorporé muy joven en la empresa, con lo cual, pues bueno, el aprendizaje siempre estuvo en lo que veía en la empresa, ¿no? De ahí, pues, bueno, tuvimos siempre una necesidad de cuidar la gente, de entender que la gestión que estábamos haciendo era muy jerárquica, que esto había que cambiar cosas, era muy dependiente siempre de las mismas personas. Intentamos con varias consultoras intentar empezar a cambiar cosas, la verdad que muchas funcionaron, otras no tanto, y ahí es cuando bueno, seguíamos en este camino de aprendizaje, ¿no? Y nunca nos queríamos parar, ¿no? Porque entendíamos que el camino a seguir era ese. ¿Por qué? Porque, pues bueno, un poco es lo que nos encontrábamos, ¿no? Una organización que iba creciendo, que nos íbamos haciendo grandes, pero un poco la gestión quedaba un poco obsoleta respecto a lo que queríamos hacer. Y ahí había muchas inquietudes, ¿no? Sobre todo por parte mía, que estaba un poco, pues yo diría, solo al mando de todo este grupo de personas y que al final, pues bueno, el aprendizaje que tenía era más de estar y tocar que de haber estudiado, de haber tenido una carrera, pues yo diría, de formación respecto a eso, y al final pues bueno, había muchas inquietudes en que yo necesitaba darle un cambio a eso o tenía que buscar una vía, una solución. Buscamos varios consultores, atacamos varios frentes, la verdad que en ese sentido pues se mejoró muchas cosas, pero nunca acabamos de dar el paso que yo quería darle, ¿no? Un poco el cambiar la dinámica de una empresa muy familiar, muy paternalista, que siempre veían la propiedad como el referente, y ahí pues bueno, yo me encontraba que solo con todo este barco pues era muy difícil de remar solo, ¿no? Y quería obviamente generar nuevos equipos, intentar que pues, bueno, las responsabilidades se repartieran, y la verdad que costó mucho, ha costado muchísimo y estamos en esta fase que nos está costando, ¿no? Porque venimos de una tradición muy arreglada, en un entorno también de un pueblo muy cerrado, donde eso pues, no ayuda seguramente a tener aire fresco, nuevos talentos, y siempre ha sido pues algo que ha sido un poco pues bueno, rompedor, ¿no? En el entorno de Argucias. Nos formamos y ya cuando estamos dentro, yo creo que en poco tiempo vimos, esto es lo que estábamos buscando, ¿no? Un poco este sentir de dar este cambio de gestión, de sacar pues, la función de jerarquías a equipos autogestionados, sintonizamos y cada vez íbamos a más, ¿no? En el sintonizar, y aprovechamos pues, bueno, la ocasión de encontrarnos con Coldo, nos desplazamos en el País Vasco, donde tuvimos una charla con Coldo y con Óscar, y luego yo creo que a la vuelta en el avión nos miramos los tres y dijimos, creo que es esto lo que tenemos que hacer. Y de ahí, pues bueno, es cuando empieza un poco a seguir la formación, y cuando ya encontramos a Coldo decimos, Coldo, aquí nos tenéis que ayudar, les explicamos dónde estamos, dónde queremos ir, ellos yo creo que también sintonizan con nosotros a nivel personal, nosotros también con ellos, y de ahí nace, pues yo diría, una conexión que no describiría más que eso, que conectamos, ¿no? Y en el sentir ese, pues empieza todo este proceso, yo diría hace un año, fuimos en septiembre del 23 en el País Vasco, estamos ahora en noviembre, pues en un año han pasado muchísimas cosas,
hemos avanzado muchísimo en este trayecto, en este camino y aprendiendo muchísimo. Estamos equivocando en algunas cosas, otras creo que las estamos acertando y sobre todo lo que ha generado, yo diría, es una ilusión a nivel de conjunto, ¿no? A nivel de la compañía, donde ahora sí que la gente cree que pues bueno, estamos en el buen camino, ¿no? Yo creo que los otros intentos veían que sí, que las decisiones venían muy de arriba, muy impuestas o sin que la gente tuviera, yo diría, la capacidad de poder decidir, opinar, y en este cambio yo creo que ha sido la clave del éxito, ha sido esta, ¿no? De poder contar con la gente, también obviamente pensar, y obviamente con Koldo, con su sabiduría, nos ha hecho pensar en que hay que confiar en la gente, hay que ver el potencial que tiene la gente en cada uno en su dimensión, y ahí también nos ha hecho ver cosas diferentes, ¿no? Hemos crecido, yo creo que personalmente y profesionalmente, con una ayuda de un buen compañero de viaje, tanto Koldo como Óscar, que nos están permitiendo eso, evolucionar a nivel personal y a nivel de compañía. De ahí sale eso, ¿no? Yo creo que la clave del éxito de este proceso y de acompañamiento que tenemos con K2K es eso, desde haber nacido desde abajo y no haber impuesto tanto desde arriba, ¿no? Que creo que los últimos años siempre ha sido más una decisión de consultor con la dirección, intentar implantar algo. Aquí ha sido un poco al revés, ¿no? Ha sido, vamos a proponer, la gente se lo sienta suyo y aparte de ahí subir para arriba, ¿no? Yo creo que este ha sido el cambio fundamental, donde obviamente la participación ha crecido, donde la implicación es mucho más amplia y eso ha hecho que, bueno, que la gente se sienta el proyecto como realmente actores de lo que está pasando en Incar en estos momentos, ¿no? Y eso yo creo que es la gran diferencia de cómo hemos ido haciendo este proceso de cambio, que la inquietud desde hace años la teníamos, pero yo creo que este ha sido el cambio fundamental de nuestro proceso, ¿no? En este proceso yo diría que son varios, ¿no? Uno es el de propietario, el otro es el de coordinador general de la actividad y la otra es el coordinador del equipo SC, ¿no? De cliente, por lo cual, pues bueno, en función de dónde estoy a veces sentado me tengo que saber poner el sombrero que me pertoca, ¿no? Pero sí, esta sería la fase donde yo estoy intentando pues apoyar en este rol, ¿no? El cambio fundamental aquí yo creo que ha sido más que la estrategia que la teníamos, yo creo que algo definida, ha sido yo creo que el atrevimiento en tener a dos personas al lado con mucha credibilidad, con mucha sabiduría y que nos han provocado y empujado un poco a tirarnos a la piscina sin miedo, pensando que la gente va a seguir, que si lo hacemos desde abajo la gente va a acompañarnos, con lo cual un poco confirma nuestra línea estratégica que teníamos ya pensada, ¿no? De tener una gama muy amplia y pensando muchas veces más en producir sin mirar el margen, y ahora un poco el enfoque es muy diferente, ¿no? Es intentar ir a un monoproducto, a más mercados, aumentando el margen, ¿no? Y este cambio es fundamental para la compañía, donde permitirá pues eso, crecer y crecer de una forma, yo diría, más sostenible en el tiempo, ¿no? Con lo cual es un cambio que venía ya cociéndose con el tiempo, estábamos ya haciendo acciones para ello, pero yo creo que la provocación, yo diría, y la sabiduría de dos personas como Koldo y Óscar nos han empujado a tirarnos y a no tener miedos y obviamente a compartir mucho más con gente que puedan pues, dar opinión a otras experiencias y sobre todo a Koldo también nos ha ayudado mucho en su experiencia anterior en Irizar, que al final siempre ha sido un referente a nivel de carroceros, que nos permite pues también un poco hacer de espejo a la estrategia que desde esa compañía hicieron y que sintonizamos mucho en muchas de ellas, ¿no? Nosotros queremos ser eso, unos especialistas del microbús, ser un referente en el mercado, que nos vean como tal, y eso pasa también por cambiar nuestra estrategia, ¿no? De reducir mucha gama a intentar ir a una monogama, intentar abrir muchos más mercados y con eso pues bueno, tomamos varias acciones bueno, que van en línea en esta estrategia, ¿no? Sí que es verdad que se ha hecho más público, ¿no? Al final, cuando gestionas de una manera muy, yo diría, más tradicional, toda esta información de transparencia, de abrirnos, era como un poco tabú, ¿no? Y ahí es cuando realmente con Koldo y con Óscar se empieza este cambio, ¿no? También de empezar a abrir, de empezar ya a compartir información, a hablar de márgenes, es decir, damos márgenes, definimos cuáles son los márgenes que queremos mínimos por modelo, por mercado,
y ahí empezamos a involucrar a la gente y a entender. Este cambio es fundamental porque la gente al final se siente que es parte de y se responsabiliza. Cuando antes no lo tenían, pues ellos hacían en su mejor entender lo que podían, pero no tenían, yo diría, todos los datos para jugar la partida, ¿no? Y ahí creo que el cambio fundamental es que cuando empiezas a abrir este tipo de información, la gente da un salto cualitativo y se implican en el proyecto y notan que su responsabilidad también es defender unas líneas maestras que, por ejemplo, en la del margen, a nivel comercial se ha notado muchísimo, ¿no? Los notas que ahora pues, se preocupa muchísimo más en el vender, pero no solo en el vender, sino en vender en calidad y vender en margen, ¿no? Y eso ha sido un cambio fundamental el abrir este aspecto a nivel más general a toda la organización. Y ahora todo el mundo ya le suena pues el margen bruto, todo el mundo ya está pensando pues en el resultado final de año por el reparto, o sea que hemos, yo diría, cambiado una cultura yo diría, más cerrada a una cultura completamente abierta, que eso hace que la gente pues entienda mucho mejor pues un poco el rumbo de la empresa, el marcador donde hay que fijarse y cuáles son los datos importantes, y ahí eso hace que la propia inercia de conocer cómo vas, qué puedo o qué puedo hacer yo para mejorarlo, se haya notado de una forma importante en este poco tiempo que hemos empezado en el cambio, ¿no? Y en el aspecto comercial también un aspecto importante ha sido la apuesta que hemos hecho en este plan estratégico, ¿no? De ir a más mercados, y eso nos obliga a poner más recursos. Y ahí en un mes y medio de tomar la decisión, que estuvimos en el País Vasco definiendo un poco cómo veíamos la estrategia en la organización comercial, en 2 meses hemos incorporado a 5 personas, 3 comerciales, un back office, uno de recambios, o sea que la apuesta a nivel de organización está yendo en sintonía un poco al reto que nos marcamos de crecer en margen, de crecer en nuevos mercados, y eso se está palpando ya en las decisiones que estamos tomando, y en muy poco tiempo hemos incorporado eso a 6 personas, 3 en camino, por lo cual doblaremos prácticamente la fuerza comercial en muy poco tiempo para ir a este reto y a este cambio estratégico que hemos decidido ir. Yo diría muy interesante, la verdad, porque remueves muchas cosas que seguramente antes vivíamos en una forma, yo diría, cómoda. Aquí nos hace salir un poco de la zona de confort, en pensar diferente, en actuar diferente, y eso pues bueno, te hace también tener este propio crecimiento personal, en que cada cosa que haces pues te la estás pensando 2 veces. Yo diría antes actuábamos mucho de inercia, y ahora pues bueno, intentamos cuidar estas cosas e ir en este nuevo estilo que queremos, de una cultura pues bueno, que la gente participe, que esté informada, que esté implicada, o sea, que sientan realmente el proyecto y que sean actores de este proyecto, lo cual muchas de las decisiones que en modelo tradicional éramos 3 que decidíamos, y principalmente yo en muchas de las cosas, ahora me toca pues obviamente hacer otro rol, ¿no? Un rol más de acompañamiento, de estar con los equipos, de intentar que los equipos crezcan, y eso pues bueno, es también un reto personal en el cual pues bueno, te embarcas en este cambio cultural, ¿no? No podíamos pensar en cambiar la cultura sin cambiar también un poco la forma de hacer de las personas, por lo cual es un conjunto de muchas cosas a nivel personal. A nivel de equipos, te diría que está generando, yo creo, una gran ilusión de cambio, en ver que las cosas están haciendo paso a paso y desde una forma desde que la gente está participando en ellas, donde pues bueno, el formato de asamblea, donde se explican, donde tienen su capacidad de votar o de dar su opinión, pues todo esto está revolucionando, yo diría, ya solo la propia empresa, sino yo diría incluso el entorno de donde vivimos, ¿no? En un pueblecito pues, de 7.000 habitantes, yo diría que lo que está haciendo Incar es algo un poco fuera de lo normal, de lo que estamos acostumbrados en el entorno de Arbucias, y eso pues hace que, bueno, que la gente también se sienta orgullosa de formar parte de un proyecto que nace un poco siendo actores, y el que quiera pues tiene aquí mucho recorrido para poder realmente evolucionar, crecer profesionalmente y personalmente, por lo cual en general yo te diría que estamos en una situación de onda arriba, de mucha ilusión. Seguramente vendrán momentos de bajada cuando haya más complicaciones, cuando implementemos ya ciertas cosas que van a tocar pues, bueno, temas más profundos de la organización, pero yo diría que estamos viviendo una situación de burbuja positiva, de motivación general, y por lo cual pues, bueno, esto hay que aprovecharlo porque cambios culturales, teniendo una buena predisposición de los equipos, es fundamental, porque no vivimos un contexto de dificultad, Incar, por suerte,
hemos pasado momentos difíciles, pero no estamos en una situación de crisis, no estamos en una situación financiera que tengamos que tomar decisiones drásticas, sino al contrario, estamos en un contexto liderando un mercado y eso también entendemos que es un buen momento para hacer cambios de estos, ¿no? Porque cuando las cosas van mal, todo el mundo se coge a lo que haya, ¿no? Aquí es al contrario, creo que estamos en un momento boyante, en un momento que las cosas nos acompañan y nos van bien, y estamos provocando un cambio, por lo cual es, bueno, es algo atípico, ¿no? En un momento de bonanza intentar cambiar las cosas. Somos en general inconformistas en este sentido y por eso estamos aquí, ¿no? Intentando generar este cambio cultural que va a tocar, yo diría, muchas áreas de la empresa, ¿no? Y en general te diría que hay mucha gente positiva en el cambio, mucha gente también confiando en las personas que estamos liderando esto, en mi persona y seguramente los equipos más próximos a mí, y sobre todo también a K2K que nos acompaña, ¿no? Por la trayectoria de Koldo sobre todo, su experiencia en Irizar, hace que todo esto pues, bueno, fluya y fluya desde una perspectiva muy positiva en general en toda la compañía. Yo recomendaría, obviamente, un proceso así no es fácil, o sea que hay que pensárselo bien, no hay que hacerlo por moda, sino hay que hacerlo porque realmente lo sientes, que quieres dar un vuelco a tu cultura organizativa en la empresa. No es nada fácil, será un camino que ahora pues, bueno, vivimos un momento bueno, positivo, porque es la energía inicial, donde todo el mundo está predispuesto, pero hay que estar muy convencidos del cambio, ¿no? Yo diría sí para gente que sea atrevida, sí para gente, yo diría, inconformista, sí para gente que piense que las personas es un valor fundamental en su compañía, sí a gente que pues, bueno, se atreva a salir un poco del modelo estándar preestablecido y de funcionamiento, sí a gente que tenga que ser generosa, que no tenga egos altos, sino que quiera compartir un proyecto común para más gente, ¿no? Por lo cual, un poco en el fondo, la propiedad tiene que estar muy convencida. Esto no es solo de unas personas, sino yo diría desde arriba, desde la propiedad, las que tenemos la capacidad de tomar una decisión así de cambio, tenemos que estar ultra convencidos de que este es un camino. No será fácil, habrá altos y bajos, pero estamos seguros que el que quiera revolucionar un poco su organización necesita pensar diferente, ¿no? Y pensar diferente pasa por cambiar aspectos de cultura, de confianza con la gente, equipos autogestionados, equipos hipermotivados, implicados y siendo actores de sus propias decisiones. Y ahí quiere decir, desde arriba o desde las propiedades, no tener vértigo, porque hay momentos de realmente vértigo en lanzarte en un cambio tan profundo de organización, por lo cual, bueno, hay que tener una parte también un poco de aventura, ¿no? Y en ese camino, pues intentar pues, disfrutarlo al máximo, viendo que los equipos crecen, que la compañía va mejor y que al final estás sembrando para dejar un legado histórico a un cambio realmente profundo en una organización muy tradicional, o de donde veníamos, familiar, quinta generación, y eso ha sido realmente, pues bueno, un poco lo que no hay que tener ese miedo de atreverse, porque entendemos que el mundo está cambiando a una velocidad extrema, que obviamente las compañías y los talentos hay que retenerlos, y en un modelo tradicional entendemos que es muy difícil, tal como el mundo va, ¿no? Y que la información pues, a los jóvenes les llega y prefieren pues, estar en compañías que realmente puedan ser protagonistas y no ser un mero trabajador que esté ahí, que no sepa cómo va el rumbo de la empresa, por lo cual esto tiene que ser para gente que realmente lo sienta de verdad y que quiera dar un vuelco, yo diría, completo a su organización y sin tener miedos, porque bueno, hay aspectos y momentos que tienes que dejar ir y eso a veces nos da a los que estamos bueno, acostumbrados a tener, yo diría, un poco el poder y la responsabilidad a empezar a dejarla ir. Esto, pues bueno, hay momentos yo diría, de pánico, ¿no? Pero bueno, es parte de este camino interesante en el que nos hemos embarcado y que estamos muy ilusionados y estamos convencidísimos de que esto va a dar muchos buenos frutos al proyecto de Incar.